Hola, hola, qué gusto estar aquí haciendo esta entrevista con un personaje al cual le hago seguimiento hace muchísimos años. No me pierdo sus trinos, sus entrevistas y bueno, ha estado en boca de muchos colegas, amigos que han sido estudiantes de Derecho y han pasado por sus clases y yo no sé, David, yo no sé, profe, usted qué les hace, pero les marca la cabeza, el corazón, la carrera profesional y yo creo que la vida. Para mí es un honor y un gusto estar conversando, nada más y nada menos que con David Suárez. Él es abogado, asesor jurídico, más de 20 años de experiencia en la academia, experto, digo yo, porque me parece que así es en temas de ciudad, defensor de lo público y hace poco nos salió con una noticia a Medellín y al país que se retiraba de las aulas de AFIT porque quería ser libre, tener nuevos rumbos. Ya le dejaré que nos cuente un poquito. David, muchas gracias de verdad por estar aquí, por sacarme este ratico para conversar sobre política, sobre liderazgo, sobre lo público, que es lo que nos une. No, Mariana, muy complacido de estar acá en tu programa. De verdad que yo exhorto siempre y valoro mucho personas como tú que están interesadas en hacer pedagogía, en informar, en formar, en transmitir información a la ciudadanía, porque hoy que hay tantos medios y que hay tanta sobreinformación en redes, es importante que personas como tú pues transmitan unos mensajes un poco más calificados y más estructurados que permitan realmente a los ciudadanos formarse opinión sobre los temas de ciudad y de país. De acuerdo, ese es como mi lema y yo creo que es como mi propósito en la vida. Yo siempre he creído en la buena política, en los buenos liderazgos y a pesar de que todo el mundo dice político es igual a corrupto, que cochinada, todo mal, yo digo que es, o sea, bien o mal es un mal necesario, siempre va a existir la política, siempre van a existir los políticos de liderazgo y pues qué bueno trabajar por eso. David, ¿por qué marcaste tanto la vida pues de los estudiantes en EAFIT? ¿Qué es la cosa? Yo nunca estuve en una clase contigo, pero eso yo creo que medio Medellín de lo público o más ha tenido que ver con David Suárez en las aulas y ahora en lo político. Leía por ahí ese tema de la pijamada en la ciudad. ¿Qué hacías? ¿Cuál era como ese ingrediente que te hacía tan inolvidable en el tema académico? No, yo creo, Mariana, que son varios elementos. Pues uno es la pasión. Pues yo siempre le transmitía a los estudiantes, desde el primer día de clase incluso, algunos se sentían tristes porque yo les decía, revísense, si ustedes no se apasionan, si a ustedes no se les eriza la piel leyendo una sentencia, leyendo una ley, si ya llevan 4 semestres y ningún profesor, ninguna clase, ninguna lectura los ha conmovido, los ha apasionado, les ha generado, así sea angustia o dolor, están en la carrera equivocada. Entonces, de un lado yo creo que era eso, el que yo les transmitía pues como ese amor o esa pasión de que hicieran las cosas que los apasionaban. Lo segundo es que yo a mis clases le mezclo de todo, Mariana. Yo a mis clases les pongo tangos, le ponía vallenatos, hablaba mucho de fútbol y en mi clase que es Derecho Administrativo, que tiene que ver mucho con el Estado, pues yo me salía un poquito de los códigos, de las leyes, aunque eso también lo enseñaba, pero a mí me gustaba mucho era la realidad, la práctica, la casuística, ¿sí? Entonces... En mis clases también se hablaba de política, la noticia del día, lo que estaba pasando en el Congreso, en las Cortes. Entonces me salía un poquito, pues digamos así, de lo que se llama en la academia la teoría, lo teórico, para ponerle un poquito como de práctica y de casuística a la cosa. Y eso sumado entonces a lo que te digo. Ah, bueno, les recomendaba libros de literatura, de filosofía, de poesía, los incitaba mucho a que leyeran cosas distintas a derecho. Entonces ellos veían en uno que era una persona que me salía un poquito como del marco tradicional y respeto a muchos de mis colegas, pero sin duda alguna los abogados y los profesores de derecho tenemos fama de aburridos, tenemos fama de psicorrígidos, de que somos de mente muy estrecha. Entonces yo siempre incluso les decía a ellos, nunca consigan novio, novio abogado, consíganse otra profesión y yo molestaba mucho diciendo que no había nada más aburrido que una reunión o una rumba o una fiesta un fin de semana con puros abogados. O sea, yo mismo me reía de mi profesión. Sí, sí, no, es que si uno piensa en derecho es todo cuadriculado, ladrilludo y ese tema de la pasión me parece que es clave, que, o sea, el mundo, la sociedad, Colombia necesita profesionales que amen lo que hacen, apasionados sobre todo por lo público. Y ya que nos metimos por ese tema educativo, David, yo converso con varias personas y yo creo que lo que estamos viviendo ahorita, uno cuando está como metido aquí en la historia no se da cuenta, pero en unos años, en unas décadas, vamos a ver esta época como huepucha un hito y un cambio absoluto, la inteligencia artificial, todo el tema post pandemia, o sea, la gente ya no piensa igual que hace unos años. O sea, la sociedad siempre va evolucionando, pero yo creo que en los últimos años ha sido muy flash.
A mí me impresiona ver, por ejemplo, no sé si has visto en TikTok y ahorita en algunas redes que ya la pantalla aparece en dos, se divide en dos, entonces arriba está como lo que nosotros estamos hablando y abajo otra cosa, algo así como relajante, o sea, los cerebros están cambiando. ¿Y cómo conecto esta pregunta con lo que hablábamos de la academia? ¿Crees que la academia, las universidades también están como evolucionando y aportando a las necesidades y expectativas de lo que ya quieren los jóvenes y las nuevas generaciones? Si no, ¿y qué? Cómo podría mejorar como esa... Pues mira, María, sería difícil dar una respuesta porque pues yo te pongo el caso de derecho, pues en Colombia hay 170 facultades de derecho, pues monstruosa la cifra. Y obviamente yo no las conozco todas, ni sé cómo están trabajando, pero mi percepción, la concepción que tengo y de lo que conozco, creo que muy poquitas. Es decir, creo que muy pocas universidades están hoy como preparándose o están a la vanguardia de lo que quieren los jóvenes. De hecho, hoy hay una crisis universitaria en general por varias razones. Una, pues los jóvenes no quieren estar 5 años cursando una carrera. Los jóvenes no quieren estar sentados en una silla escuchando a un profesor cátedra magistral 3 horas. Los jóvenes no quieren estudiar 5 años para salir a ganarse 1.500.000, 1.800.000. A Los eso me jóvenes de refería. hoy, y yo no voy a criticar eso, solo lo estoy describiendo, Así no es. voy a valorarlo. Los jóvenes de hoy quieren salir a ganar plata, los jóvenes de hoy quieren tener con qué viajar, quieren tener su carro, quieren tener buena ropa. Entonces, ellos no ven en lo que le ofrece la universidad, que es una carrera de 5 años, que es 5 años como mínimo. Muchas se van a 5 y medio, 6 años, para, repito, salir a ganarse un poco más del mínimo, oyéndoles muy bien, 2 salarios mínimos. Y lo otro es que las carreras tradicionales, hablo pues de derecho, de ingenierías, contaduría, pues se han quedado en modelos y en formatos muy atrasados. Alguna vez un estudiante, ¿sabes qué me decía? Me decía, están más avanzados los profesores de mi colegio que ustedes. O Wow. sea, yo llegué a la universidad y encontré como un frenón, como un retroceso en la forma en que los profesores de colegio nos enseñaban frente a nosotros. Pero ojo con esto, Mariano. Eso porque la tecnología lo ha llevado, pero hay un déficit mayor, hay un déficit muy grave de los jóvenes y es, hoy los jóvenes leen menos cultura general, menos filosofía, menos literatura. Sí, yo les pregunto mucho a ellos qué libro, ellos leen qué, lo que les pusieron por obligación el profesor de español. Sí, el Ujú. profesor de español les puso a leer generalmente Cien años de soledad, El extranjero, ¿no es cierto? Pero no por gusto, no por gusto. Entonces están llegando con un déficit muy alto, no la totalidad, en todo hay excepciones, en todo hay excepciones, pero hay una regla general y es que los jóvenes no están llegando como con mucha lectura de filosofía, de política, de literatura, leen poco poesía. Digamos así que se ha perdido un poquito lo que en mi época, cuando estuve en la Antioquia, le llamábamos el humanismo. Los primeros semestres en la Antioquia lo llenaban a uno en unas materias muy humanísticas, de Sí. mucha filosofía, teoría del conocimiento, ¿sí? De sociología. Hoy ya los pelados quieren es lo tecnológico, lo práctico, y entonces se ha dejado un poquito al margen esa parte humanística, esa parte, esa formación humanística, y yo creo que eso va a pesar mucho. Pero para contestar tu pregunta, yo creo que las universidades tienen que reaccionar, no solamente en los contenidos, no solamente en los programas, sino en las metodologías de enseñanza, en las metodologías de enseñanza. Y yo creo que a pesar de que algunas universidades lo hacen por allá en el semestre octavo, noveno, yo creo que tiene que haber un vínculo desde el primer semestre con la empresa, el Estado y las comunidades. Que es lo que tú mencionabas ahora, la pijamada. La pijamada que yo hago es eso, es que los estudiantes vayan y conozcan al Pujarra, al consejo, la asamblea, conozcan los concejales, los diputados. Mira, yo he tenido estudiantes que me decían, porque yo ese día no los dejo montar en carro, tienen que ir en transporte público y tienen que hacer fotos, videos. Me decían estudiantes que nunca habían ido al centro, estudiantes que nunca habían montado en el metro. Pues Wow. eso le suena a uno raro. Tuve 3 o 4 mamás que fueron a reclamarme que porque había mandado a sus hijas al centro a montar en bus o a ciertos barrios de la ciudad, porque yo los mandaba a veces a colegios, a inspecciones de policía, mamás reclamándome que porque su hijo o su hija no estaba autorizada a ir a ciertos barrios de la ciudad. Entonces yo creo que la universidad, tanto que se habla en Colombia, la trípode universidad, Estado, empresa, siempre les mamo una cuarta, comunidades, eso tiene que ir del primer semestre, es decir, todas las materias, ¿sí? O todo el enfoque educativo debería tener teoría,
pero vincular a los estudiantes con el tema empresarial, para los que quieran ser empresarios, con el tema Estado, porque muchos van a querer ser fiscales, procuradores, concejales, diputados, y con el tema comunidad, la gente que quiere trabajar en lo social, en lo comunitario. Pero normalmente las universidades dejan eso para el último semestre, el semestre de práctica. Entonces, que el estudiante se va para Bancolombia un semestre, para protección, o, no, eso hay que hacerlo desde el primer semestre, que los muchachos se sientan conectados con el mundo empresarial, con el mundo de lo público y con las comunidades. Totalmente de acuerdo, David, con esa manera de pensar y de ahí destaco y quiero como hacer un énfasis en esto. Ahorita nos está atropellando la inteligencia artificial, las profesiones del futuro, ya todos quieren ser youtubers, etcétera, pero hay unas bases que ningún robot, ninguna inteligencia artificial, ninguna tecnología no lo va a quitar. Y es esa humanidad, precisamente, son los valores humanos, es la capacidad de raciocinio y de análisis, porque es que en la vida, o sea, estamos con humanos, no todo es blanco y negro ni una cifra. Todo ese tema de esa sensibilidad humana, creo que estoy súper de acuerdo que tenemos que hacer mucho énfasis todos, desde la academia, desde la nueva academia, porque también han salido como nuevos formadores, como yo me considero que lo que aprendo lo voy compartiendo. Y a propósito, le cuento como modo de chisme y consejo en esta entrevista. Le contaba yo antes de comenzar que me vine a vivir a Estados Unidos, he seguido aprendiendo mucho, yo soy comunicadora social, periodista también, politóloga, y he tenido mucha experiencia, afortunadamente, en campañas políticas, en gobierno, y ahí hago otro énfasis, la academia nunca te prepara para la vida real, específicamente para lo que pasa en el mundo político, es otra cosa en los libros que en la vida real, y ahorita yo empecé a dar como unas masterclass y asesorías uno a uno con personas que no han tenido la fortuna de vivir como la experiencia y la formación que yo he tenido. Entonces, tengo unos programas online en Hotmart, que ahora ya hay muchas plataformas, y le estoy dando masterclass y capacitaciones a personas, David, que puede que estén estudiando una carrera profesional o que ya estén ejerciendo eh, pero como de temas más prácticos y como de lo que necesitan para hoy, para llegar, para conectarse mejor con las audiencias, para llegar mejor a los clientes. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué consejo me daría usted a mí como persona que está comenzando en este tema de la academia, que tiene las mejores intenciones para compartirle a la gente? ¿Y qué consejo le daría a estas personas que quieren aventurarse en este mundo, por ejemplo, de la consultoría política, que se sueñan con ser consultores de marketing político, de marketing de comunicación de gobierno? Y mira, como en todo, los medios, depende cómo uno los use, ¿no es cierto? Yo siempre he dicho, pues, un cuchillo en manos de un asesino, pues no es lo mismo que un cuchillo en manos de un carnicero o un cuchillo en manos de un cirujano, ¿no es cierto? Yo De diría que acuerdo. no hay cosas, yo soy de los que creo que no hay cosas buenas en sí o malas en sí. Hay es unos medios, ¿no es cierto? El marketing es un medio, ¿no es cierto? La formación, la educación son medios, no son fines en sí mismos, son instrumentos, ¿sí? Depende mucho cómo se use el instrumento y como en todo hay personas muy serias, compañías muy serias y hay charlatanes, ¿no es cierto? Y en el campo político, por ejemplo, que últimamente hemos estado viendo tanto ese tema del marketing, pues vemos de todo, personas que venden, venden candidatos como si fuera un producto, venden candidatos como si fuera un jabón, como si fuera una ropa de vestir. Pero también hay forma de hacer marketing serio y profesional. Yo creo que lastimosamente, al menos en Colombia, en los últimos años, en las campañas electorales, prevalecen más, no es que no haya serios, no es que no haya gente seria y buena, sino que prevalece más, digámoslo así, entre comillas, los que más gritan. Y los que más gritan son aquellos que utilizan las campañas electorales o a sus candidatos, pues para atacar al otro, para ver en el otro un enemigo, un contrario. Y entonces se utiliza un lenguaje ruin, un lenguaje bajo, o un lenguaje muy superficial, ni siquiera ofensivo, de puro eslogan, de pura frase, titular de prensa, pero son como pocos los candidatos o las campañas que ve uno que lo que quieran vender realmente es programas, proyectos, ideas. A mí no me preocupa, por ejemplo, las ideologías. Hay veces la gente se preocupa mucho, Colombia está muy polarizado, qué pereza tanta. No, yo creo que la ideología es importantísima. Yo creo que ojalá siempre hayan contrarios. Siempre hayan, a mí no me preocupa esa discusión de que la izquierda, la derecha, no. Interesantísimo que un joven escuche y que a la gente no le dé pena decir soy conservador o soy de derecha, o que a la persona no le dé pena decir soy de izquierda o soy liberal o soy de centro. Eso no tendría por qué tener una marca que satanice a la persona. Entonces, yo creo que un consejo sería, lo primero, ojalá una palabra que está muy menospreciada, que está muy manoseada,
que es la palabra, la verdad, ¿sí? Pues el primer consejo que le daría a todo educador, a todo formador, llamémoslo guía, tutor, marketing, lo que quieran, coaching, es tratar siempre de no sacrificar la verdad, ¿sí? Trabajar siempre con la verdad y transmitir un mensaje que cualquier candidato, cualquier campaña o cualquier profesión debe hacerle honor a la verdad, a la sinceridad. Y en segundo lugar, la decencia y la rectitud. Podemos tener diferencias, podemos tener manejos distintos de la política, de la economía, pero si manejamos los temas con decencia, con rectitud, es importante. Lo demás viene después, es decir, el manejo de tecnologías, el manejo de herramientas, expresión oral, cómo dar un discurso, la oratoria, cómo recolectar recursos, cómo hacer alianzas políticas. Esa mecánica yo creo que pasa a un segundo nivel, pero creo que tienen que haber como unos principios, unas premisas, y es, si tú vas a ser educador o si tú vas a ser formador o si tú vas a ser parte de una campaña política, tienes que tener unos principios mínimos, no negociables. Si hay cosas que no deben ser negociables y esas cosas que no son negociables deberían ser la verdad y la decencia. No estoy diciendo pues que hagamos campañas pa' bobitos, ingenuas, puro cariñito, pura rosita. No, no, no. Se pueden hacer campañas efervescentes, emocionantes, rudas si se quiere, con discursos fuertes, pero manejando precisamente ideas, programas. Que, mira, en Colombia hay tantos temas, la justicia, la salud, la infraestructura, el medio ambiente. Hay mucho tema para manejar sin necesidad de estar insultando al otro, sin necesidad de estar diciendo mentiras, sin necesidad de hacer campañas sucias, campañas negras, lo que se puso tan de moda hace unos años, las famosas bodegas, los bodegueros. Entonces, yo creo, Mariana, que hay que recuperar eso, hay que recuperar de la política. Es que la política, tú decías ahora, la política ha perdido legitimidad, credibilidad a los políticos, pero la política no podemos olvidar su origen aristotélico, platónico, la política como el arte de manejar lo público, el arte de tomar decisiones, el arte de gobernar, el arte de la manera de distribuir los recursos, el presupuesto, el arte de satisfacer necesidades. Eso no se debe olvidar. No confundir lo político con lo politiquero, lo político con lo electoral, ¿sí? Entonces, yo creo que debemos promover una buena política y unos buenos políticos, y eso es posible hacerlo. Me encanta. Es que, ojo, pucha, cuando un político está en campaña, y yo les insisto mucho a las personas que he asesorado en las campañas que he estado, o sea, tú estás como vendiendo esperanza. La gente vota por ti porque es que le vas a solucionar sus dolores y sus problemas y tu logro no puede ser llegué y listo. O sea, es encárgate de gestionar esa esperanza de la gente y trabajar de la mejor manera para que se logre. ¿Cómo ves precisamente en todo esto que estamos hablando? ¿Cómo viste las elecciones que acaban de pasar? Así como, aquí creo que nos podríamos demorar mucho, pero así como una pincelada, ¿cómo percibes el marketing político y las campañas que acaba de pasar y lo que está pasando en América Latina, que también pues es un año súper electoral? Sí, pues las campañas aquí locales y territoriales lamentablemente fueron de muy bajo nivel. Pues si nos remitimos, por ejemplo, acá a lo local, a Medellín y Antioquia, y mira, y los resultados lo muestran. Es decir, es que un candidato saque el 70% y por allá 8 o 9 candidatos el 2%. Eso muestra que fue una campaña de extremo, ¿no es cierto? En el caso de Medellín, fue una campaña, diríamos que no pro Fico, no porque nos gustara Fico o no porque Fico estuviera proponiendo grandes cosas, no. Era una campaña que simplemente lo que buscaba era derrotar a Quintero. ¿Cierto? Era el propósito. ¿Sí? Y de ahí que mucha gente, habían candidatos buenos, Luis Bernardo Vélez, Juan David Valderrama, María Paulina Guinaga, si uno no comparta ciertas cosas, una mujer que se Bastante preparada. preparó y Sí, claro. tenía propuestas serias, pero realmente ninguno de esos candidatos y la gente que estaba con ellos finalmente decidió por el voto útil. No es que tenemos que arrasar al quinterismo, tenemos que arrasar como sea el quinterismo y tenemos que hacer que gane Fico. Entonces, lamentablemente yo creo que no avanzamos. O sea, en estas elecciones pasadas creo que no hubo avance, creo que no hubo madurez, creo que no se construyó ciudadanía, creo que no se construyó civilidad alrededor de la campaña electoral. Creo que en cambio tuvimos retrocesos. Y vienen 4 años, por ejemplo, en Medellín, vienen 4 años súper, súper complicados. Si tú observas, llevamos apenas mes y medio.
y obviamente ya se nota que va a ser lo opuesto. Daniel Quintero se va a dedicar 4 años. Todos los días le sube un video a Fico con una basura en una esquina, con un atraco, con un homicidio. Entonces le va a mostrar, Medellín es una ciudad muy compleja, ¿no? La muerte que estamos teniendo pues de extranjeros, el tema de la prostitución infantil, que es pues un tema gravísimo en la ciudad. Y obviamente de eso vamos a encontrar noticias todos los días vamos a encontrar. Y eso se lo van a restregar a Fico, porque entonces las campañas se convierten ya es en eso, ¿no es cierto? Se convierten en eso. Entonces, lastimosamente, las elecciones se han vuelto, ahí sí digo yo, una polarización que no me gusta. A mí me gusta la polarización teórica, la polarización académica, ¿sí? Programática. Pensamiento. Es en una polarización, por ejemplo, si vemos las elecciones en Argentina, la famosa, pues, yo soy de extrema derecha, yo soy de extrema izquierda y el que no esté conmigo está contra mí, y el que no sea amigo mío es mi enemigo. Y entonces nos venden solo dos opciones, ¿cierto? Nos quieren decir que solo hay dos opciones, y no, en el mundo de la política hay muchos matices, hay muchas variables, hay muchas y muchas combinaciones, y no nos debemos dejar encerrar en que sea blanco o negro. Y es que con esa polarización pensaría uno como que el rival del que ganó quiere es que le vaya mal a la ciudad para decir, ah, se lo dije. Y no, o sea, y el amigo común es la ciudad, o sea, todo lo que deberíamos querer es que le vaya bien a la gente y que prosperen sus proyectos y el programa que ganó. Exacto, no, aquí es de la construcción del enemigo, aquí es la teoría del enemigo, del contradictor, y lastimosamente no construimos algo que es, mira, yo soy muy enemigo, aunque pues no estoy cuestionando cosas que de pronto tú manejes. Yo no soy muy amigo de esos cursos de que liderazgo, de líderes que nos faltan. Yo siempre he sido como muy escéptico frente a eso. Yo creo que a Colombia no le han faltado líderes. Colombia ha tenido líderes y de todo tipo. Sí, de todo tipo. Líderes políticos, hemos tenido muchos líderes empresariales. En Medellín hemos tenido cuántos líderes empresariales. La sola Sí, historia del sindicato antioqueño, que ha habido mucho líder empresarial. Hemos tenido líderes en el deporte, hemos tenido líderes en el crimen, es decir, total. los mejores, pues los mejores Y para entre el mal. comillas. Es decir, Pablo Escobar, los Rodríguez, o sea, unos líderes, los berracos en hasta en la criminalidad hemos tenido líderes. Entonces yo creo que más que líderes, yo siempre he dicho, hombre, tenemos que trabajar, Mariana, es por construir ciudadanos, ciudadanía, sociedad e institucionalidad. Mira, estos temas, por ejemplo, cuando se tratan del fiscal, procurador, yo siempre he dicho, necesitamos más fiscalía que fiscal, más procuraduría que procurador. Y yo siempre le insisto mucho a muchas personas que no conocen mucho el Estado, lo público, y es que no crean que la fiscalía es el fiscal o que la procuraduría es el procurador. En la fiscalía hay gente muy buena, en la procuraduría hay gente muy buena. En la rama judicial, la gente dice es que la justicia no funciona. Es que mire el escándalo de dos o tres o cuatro magistrados. Yo les pregunto, miren, la justicia no funciona. Si usted va para la Alpujarra cualquier día, allá hay 40 jueces civiles, 40 jueces de familia, 40 jueces penales, todos los días haciendo audiencias, sacando fallos, dándole la razón a una de las partes. No, aquí la justicia se funciona, claro. Nos muestran al año 20 o 30 casos escandalosos. Yo te doy este dato, Mariana, que a lo mejor no lo manejas. En Colombia hay veces cuestionan o se vuelve escándalo 5, 6, 7, 8 al año, 10 sentencias de la Corte Suprema de Justicia o del Ujú. Consejo de Estado. ¿Sabes cuántas sentencias saca el Consejo de Estado al año? 2.500. Sí. 2.500. La Corte Suprema igual. La Corte Constitucional saca por ahí unas 800 sentencias. Y generan discusión, debate, polémica, 10 o 20. O sea, ni siquiera el 10%. Ni siquiera el 10%. O el cartel de la toga. Cuatro o cinco magistrados, hasta ahora apenas han condenado a dos, hay otros tres en proceso, pero es que en 16 años que llevamos o que hubo en ese lapso entre 2005 y 2020, pasaron por ahí 80 magistrados. Es decir, no son ni el 5%. Es decir, esos tres o cuatro magistrados que estuvieron en problemas no equivalen al 5% del total de los magistrados. Entonces, hay veces somos injustos La con esas institución. valoraciones. Hay militares malos, Sí. hay sacerdotes en escándalos, ¿sí? Hay cantantes en escándalos, hay periodistas en escándalos. Es decir, ninguna profesión, ninguna institución se libra
de tener escándalos o de tener 5 o 6 personas en el sector salud. Pues los médicos, mira los escándalos con los médicos de estética que no tienen la suficiente idoneidad. Entonces, en todo hay obviamente personas no idóneas, personas no tan decentes, pero eso no quiere decir que eso funcione así. Por eso yo soy muy defensor de la institucionalidad. A mí no me interesa Barbosa, ni me interesa Mancera. No, a mí me Estoy interesa es defender la Fiscalía y defender la Corte Suprema. de Que la acuerdo. Corte Suprema está equivocada, demorándose tanto en elegir, es la Corte Suprema y hay que defenderla, porque es que el día, Mariana, que le perdamos el respeto total a las instituciones y entonces no creamos en las cortes, no creamos en las fuerzas militares, no creamos en las universidades, entonces, ¿en qué vamos a creer? ¿En quién vamos a creer? Y yo creo que es como de parte y parte, o sea, la ciudadanía somos muy críticos y porque hay un mal fiscal, entonces ya no sé, pues o uno o varios no se creen en la fiscalía o porque un político fue corrupto, entonces ya todos son. Pero yo también le echo como la pelota a los políticos porque es como el caudillismo y creen que la alcaldía nació y morirá con él y lo que les importa es hacer el puente y ponerle su sello y tener ahorita el tema de las marcas de gobierno que sea con sus colores. Entonces ahí es donde yo digo, pucha, sí hay que trabajar por la conciencia y por los buenos liderazgos y me quitó una pregunta de las que quería conversar porque leí su trino y me parecía interesante el tema de la formación de líderes y estuve como en desacuerdo respetuosamente porque de formación yo estudié en el San José de Las Vegas, fui la personera mucho honor del San José de Las Vegas y más que nada lo que yo amo, lo que me marcó y lo que veo que marcó a mis compañeros fue la escuela de liderazgo. Porque hay recuerdo por ejemplo el San Ignacio, San José de Las Vegas, tal vez el Benedictinos, que en mi época por lo menos le hacían mucho énfasis a eso y a mí eso me transformó. O sea, y hacíamos con psicólogos y todo el cuento, y yo creo que el liderazgo sí se puede formar. Pero, Entiendo que se haya como vendehumos que lo hagan por donde no es, pero sí estoy convencida que el liderazgo es algo que es una habilidad que hay que ir como al gimnasio, el músculo y la mente a la academia. Yo creo que sí puede haber herramientas para formar ese liderazgo. pero mi cuento, Mariana, es que eso lo que te insistía ahora. Yo dije que desde el primer semestre en la universidad no lo podemos hacer desde los colegios. Pero mira, es algo que que le aprendí a Carlos Gaviria, que fue mi profesor. En la Antioquia, cuando Carlos Gaviria era profesor, siempre había una discusión muy chévere que era si la ética se podía enseñar, porque en derecho hay una materia mucha que se llama ética, ¿cierto? Sí. Y entonces Gaviria, por ejemplo, sostenía, pues esa materia no tiene sentido, es decir, a uno no le pueden enseñar a ser ético, no, desde el primer semestre, en todas las materias, transversalmente, todos los profesores, en todas las materias, deben transmitir un mensaje ético, los profesores de penal, los profesores de civil, en laboral, es decir, no hay una ética distinta a la ética profesional. Entonces, cuando tú me hablas de esos cursos de liderazgo, yo te diría, bueno, pero es que ese liderazgo se puede entronizar desde el primer año de colegio sin necesidad de que hayan cursos de liderazgo, ¿cierto? Es como los computadores, no es que tiene que haber una clase de computadores, no. Se supone que hoy los niños en todas las materias ya están usando el computador entonces, porque entonces tendríamos que dar clase de todo. Entonces, clase de computador, clase de liderazgo, clase de honestidad, clase de ética. A Gaviria siempre lo, a Gaviria siempre lo vencían, lo derrotaban y por eso históricamente en todas las facultades de Derecho hay una clase que se llama ética. Y te voy a dar un dato. Para la mayoría de estudiantes es una clase relleno, más Ajá. triste todavía. Sí, mucha gente ve la clase de ética en las escuelas de Derecho como un relleno. Ah, pero es que pereza ética. Eso nos ponen a leer, hay un montón de teorías, de filósofos. No, la ética, ¿cuál debe ser la ética de un penalista? La ética de un laboralista. ¿Cuáles son esos conflictos éticos a los que se pueden... Entonces, en penal, al estudiante hay que enseñarle, usted como, si usted abre su oficina y lo busca un narcotraficante, ¿qué dilema tiene usted ahí? O si te busca una persona que está acusada de violar un menor de edad. Te busca un tipo que está acusado de haber violado a una menor de edad. Ahí se te van a presentar unos conflictos éticos muy complejos dentro de tu formación como abogado penalista, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que líderes pueden haber muchos, pero mira que la gente se va decepcionando. Es decir, si hacemos un recuento, en Medellín, por ejemplo, en el Consejo, desde hace unos 30 años han llegado una serie de jóvenes, ¿cierto? Han llegado personas jóvenes al consejo, 20, 22 años, 23. Puede que me tiren piedra y puede que me refuten, pero la verdad yo hoy no podría hacer un balance que haya sido un resultado sobresaliente. Es decir,
Incluso recuerdo el primer joven, que no voy a dar el nombre para no herir susceptibilidades, tú estaba muy pequeña, primer jovencito que llegó al consejo se tuvo que retirar porque el pelado se enloqueció, literalmente. El pelado se enloqueció con el poder y fue un fracaso. El muchacho terminó mal, mal, mal. Fue la primera experiencia, no voy a dar nombres pues para no, que fue hace como 30 años. Y si yo me pongo a hacer el balance de los jóvenes que han pasado por el Consejo de Medellín y que seguramente son esas personas que fueron personeros, no te estoy hablando de ti, fueron líderes en el colegio, seguramente después aspiraron a una JAL, lastimosamente no los ve uno, o al Congreso. Al Congreso de la República también ha llegado gente joven y formada en esos liderazgos, pero que uno diga, bueno, 5 o 6 congresistas destacados en los últimos 20 años y que sean menores de 40 años, se queda uno corto, es difícil, difícil encontrar cómo es el listado. Además, porque los que logran eso lo diseccionan, pues, para poner, Susana Boreal, ¿no? Una muchacha joven, ¿cierto? El desastre que ha sido, el desastre que ha sido en el Congreso. Aquí en Medellín, pues, Alex Flores, que llegó al Consejo, desastre. Ahora está en el Congreso, desastre, ¿no es cierto? Entonces, eso no garantiza nada. O sea, mi cuento, Mariana, es que el hecho de hacer cursos de liderazgo, de empresarismo, de haber estado, lo que hacen en mi universidad lo hacen mucho, el modelo de la ONU, simulan. No garantiza ya que va a ser el... Eso no garantiza que esos muchachos. ¿Por qué? Porque entonces esos muchachos están pensando ya en el poder, en la autoridad, quieren es ser gobernadores, alcaldes. Aquí todos los concejales ya se creen alcaldes. Hay 21 concejales y 9 o 10 creen que van a ser el próximo alcalde. Y los congresistas todos se sienten con posibilidad de ser presidentes de la República. Entonces, no sé, yo creo que más bien trabajemos en construir ciudadanía, unos buenos ciudadanos, una buena sociedad y unas instituciones muy fuertes, porque el caudillismo, tú mencionaste ahora la palabra, nosotros hemos tenido mucho caudillo, mucha individualidad. Mira, Fajardo hubiera podido ser un movimiento impresionante. No. Fajardo nunca se interesó por tener concejales, por formar diputados, por tener buenos candidatos al Congreso. Era Fajardo. Fajardo es Fajardo, Vargas Lleras es Vargas Lleras. Sí, Ujú. Petro es Petro. Mire que cuando hablan quién va a ser el sucesor de Petro en el 26, quién es como el alter ego de Petro. No vemos una persona así Sí. como que refleje verdaderamente a Petro. ¿Quién lo Bueno, creyera? Un Uribe, va a ir al poquito. otro caso también, quien pusieron a Oscar Iván Zuluaga y no. Se Entonces, quedan en... fíjate, de pronto Uribe, uno diría, bueno, Uribe sí tuvo, al menos formó el Centro Democrático, Sí. puso a Santos, que después puso a Duque, pero es mucho personalismo. O sea, a mí el liderazgo me molesta es porque terminan siendo personas muy caudillistas, muy individualistas, muy personalistas, no tienen un proyecto de país, de ciudad, no conforman equipos, no forman equipos, no estructuran equipos. Y mire que eso les pasa a casi todos. Llegan a ser alcaldes o gobernadores y ni siquiera tienen con quién conformar los gabinetes. De acuerdo. Sí, no, Sí, así no funciona la política. Y pensaba yo el ejemplo cuando decía usted lo del curso de liderazgo, que en eso sí le doy la razón. O sea, aquí ya que lo conversamos, entiendo su punto y estoy de acuerdo y lo pienso como, es que yo voy a misa para ser una buena cristiana, católica y salgo y hago de todo. No, es que si usted es una buena persona, son valores que los debe aplicar no solo en su misa o en su curso de liderazgo, sino en general. Entonces la ahí sí vida. le doy la razón y es que ese tema de liderazgo y de valores esté impregnado y esté sí, transversal desde la familia, que es la base, hasta todo lo que usted haga y que no creemos nuevos lidercillos que se creen pues en la punta del mundo y que pueden hacer lo que se les da la Mira, gana. Mariana, Instituciones y etcétera. hay una historia que la voy a resumir por razones de tiempo, Sí, yo estoy que aquí estresada por su tiempo. que yo siempre se la transmito a mis estudiantes y que te la recomiendo a ti si no la has leído. O sea, uno de mis personajes, creo que se alcanzan a ver, aquí están mis 3 personajes favoritos, Diógenes, Sócrates y Platón. Sí, atrás no sé si alcanzas a verlos, las Sí, pues estatuillas. lo veo así. Falta la esposa por allá. Entonces, bueno, también tengo allá a un Batman y un budita. Pero mira, Platón, hay un diálogo, hay diálogos muy bellos en Platón, pero te recomiendo uno que se llama Critón o del deber. Es la historia de Sócrates. Ahora que hablamos, mira, con esto te quiero ejemplificar mi preocupación. Tú recuerdas que a Sócrates peleas en un juicio, lo acusan de corromper a los jóvenes. Sí. Era un jurado inmenso, era un jurado, es más, Sócrates perdió por 3 votos.
¿sí? Era un jurado como de, ya no recuerdo bien, casi 600 personas y por decir algo fueron 250 que lo condenaban y 247 lo absolvían. O sea, Sócrates perdió por 3 voticos. Ajá. En esa época también se votaba y también habían coaliciones. Y a Sócrates después lo condenan a muerte y Sócrates está en la cárcel y lo visita uno de sus discípulos. Y le dice, maestro, ya tenemos todo listo. Entonces, ¿listo para qué? Ya hablamos con el guardián, nos va a abrir la celda a la 1 de la mañana, a las 12, ya tenemos una embarcación, nos vamos a volar. Es decir, digámoslo así, como los que se fugan, como lo hizo en su momento André Felipe Arias o Luis Carlos Restrepo que sigue para allá afuera. Y Sócrates le dice, ¿qué? ¿Ustedes qué me están diciendo? Perdí toda mi vida. O sea, yo perdí todo. O sea, esto es lo que ustedes aprendieron de mí. Y entonces le dice una cosa muy bella como esta. Grecia me vio nacer. En Grecia crecí. Grecia me dio mi esposa, mis hijos. Grecia me permitió educarlos a ustedes. Grecia. Y Grecia consideró que cometí una falta y Grecia me sometió a un juicio y el juicio decidió que era culpable. Y ahora entonces voy a renegar de Grecia. Y entonces ahora voy a huir de Grecia. Y entonces ahora no voy a reconocer al Estado griego. No, no, me decepcionan. Ustedes no pueden llamarse discípulos míos. Ustedes no son mis discípulos. Entonces, ese texto se conoce como el texto del buen ciudadano. O sea, el Sí, mensaje que deja ese diálogo de Critón o el deber es un mensaje que quiere dejar Sócrates de lo que significa ser un buen ciudadano griego. Y entonces él da a entender que no es solamente, yo no reclamo mi nacionalidad griega para que me dé la adolescencia, la mayoría de edad, el pase de conducción, la figura del matrimonio, sino que el día que me investiguen, me juzguen y me condenen, entonces yo voy a decir que no creo en la justicia griega y que no creo en los tribunales griegos y que entonces ya no creo en el Estado griego. Entonces, fíjate, ciudadanos como esos son excepcionales. O sea, Sócrates era un hombre de una cosa que nos falta a todos, que sería la última recomendación. Tú me pediste ahora consejos. Un consejo es siempre la coherencia. sí. Es muy difícil encontrar en Colombia líderes, entre comillas, políticos, empresas, que sean coherentes, que sean consecuentes. La coherencia, ser coherente con uno mismo, con sus ideas, es una cosa bastante, es una de las virtudes bonitas que yo creería que deberían de existir. Perfecto, súper buena la historia recomendado y eso de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción me parece clave. David, qué gusto esta historia, esta recomendación para cerrar. Yo tenía unas preguntas así rápidas, ya Rápidas, para ok. terminarnos. ¿Qué va a hacer usted ahora que se está dedicando a cambio de ser de la docencia en EDAFIT que le daba tantas horas a eso? No, mira, María, la verdad fue una decisión de vida. La venía pensando hace por ahí 2 años y no tengo plan B. La verdad es que no tengo plan B. Yo pues adicionalmente, pero muy poco, de pronto voy a tratar de, si resultan clientes, incrementar eso. Yo también alternamente una de las cosas que yo hacía fuera de la docencia es que llevo defensas disciplinarias y fiscales, es decir, defensas ante contralorías y personerías. Normalmente directivos de algunas empresas donde me han conocido, EPM, NUNER, el Metro. Entonces, es algo que me ha gustado hacer, defensas. A mí no me gusta litigar ante jueces, nunca me ha gustado, pero sí me gusta mucho ese tema disciplinario frente, que lo llevan personerías, procuradurías o contralorías. Por ahora, pues estoy como relajado, descansando, de pronto tratar como de incrementar más esa actividad y más que todo abierto, de pronto, pues si resultan como más cosas de tipo asesorías, consultorías, dar conceptos, asesorar alguna entidad, pero por ahora, como que te digo, no tengo como plan B. Siempre me ha gustado mucho opinar, ser analista. De hecho, pues en el 2019 tuve una experiencia que me gustó mucho. En Teleantioquia hay un programa que se llama Consejo de Redacción, que es a las Claro. 6 de la mañana. Yo estuve allí todo el 2019, de 6 a 8 de la mañana. Fue una experiencia que me gustó mucho. Era una especie como de analista jurídico y político. Me gusta mucho opinar. Pues me llaman con mucha frecuencia en programas de radio. Esa parte me ha gustado como mucho. Es un tema que podría llegar a explorar en algún momento de tener como alguna actividad ahí, si se puede, si se llega a tener en la radio o en algún medio de comunicación, porque me gusta mucho es como el análisis, la opinión. Claro, no, eso, y siempre súper analítico, súper crítico y con todo ese contexto y conocimiento que tiene de ciudad. Usted dice que si le resultan los clientes, yo creo que cualquiera se babiaría por tener a este hombre con tanta experiencia como consultor. David, no le quito más tiempo. Yo creo que las preguntas rápidas que tenía ya
quedaron ahí respondidas porque era como consejo para estudiantes, para candidatos, para consultores. Un libro recomendado ya también nos lo dio. Entonces, mejor dicho, espectacular esta conversación. Qué Un, gusto, mil gracias. un último consejo para los jóvenes, leer historia. Yo he notado que no conocemos la historia de Colombia y es enriquecedora. Todos tienen una idea de Bolívar, de Santander, de Laureano Gómez, pero no. Cuando uno lee en detalle la historia de Colombia, te das cuenta de algo, Mariano. A pesar de que tú decías ahora que estamos es que en un momento y cambio, pero si tú leyeras la historia, ¿sabes qué? Salvo el tema tecnológico, que sí que ha habido una revolución, seguimos con los mismos problemas de hace 200 años, los mismos debates. La patria boba. O sea, si tú te lees la historia de hace 70 años, de hace 100, 130, buscas en archivo los periódicos, las noticias, seguimos en los mismos 5 o 6 temas de discusión. Entonces, leer historia, ¿Y algún libro fundamental. en particular de historia que recomiendes que sea como una Biblia, pues imperdible? No, uno en particular es difícil, porque además con la historia pasa algo similar a lo que pasa en todo, y es que depende del historiador. Entonces, claro, si tú lees una historia de alguien que es muy, muy seguidor de Bolívar, pone a Bolívar como un santo y a Santander como un Satanás. Ujú. Y si es santanderista, pone a Santander como un dios y a Bolívar como el Satanás, ¿no es cierto? Porque todo lo que vemos hoy desde allá, o sea, Nariño y Camilo Torres se enfrentaron por centralismo. Ahora que estamos hablando de la autonomía del gobernador, esa Sí. es una discusión de Camilo Torres, Antonio Nariño. Después Santander Bolívar, sí, Tomás Cipriano, Laureano Gómez y los Lleras, los Pastranas y los López. Patrones que se repiten, sí. O sea, hemos estado en el mismo. Entonces, es muy importante leer la historia no con un solo autor, no solo con una mirada, sino buscar libros, buscar muchos libros que nos muestren cuál fue la verdadera vida de Bolívar, cuáles fueron los aportes La gente cree que Santander era simplemente un leguleyo, no. Santander le aportó a este país en educación, en las facultades de derecho, en conformar la república. Entonces, es muy importante conocer la historia porque nos permitiría, uno, no idealizar tanto a los personajes, que ese es otro problema que idealizamos. Entonces aquí idealizan a Uribe, idealizan a Fajardo, idealizan a Petro. Eso hace mucho daño para que entendamos que esos señores son seres humanos y que tienen debilidades, tienen defectos. Entonces, estudiar a fondo a Bolívar, a Santander, nos muestran que no son los ídolos que algunos creen que fueron. No son tan perfectos, no son seres humanos tan perfectos. Y nos permite conocer, repito, de a dónde venimos y cuáles son los problemas que tenemos desde el principio, que siguen siendo los mismos, problemas de tierras, problemas conflictivos, problemas por ideología, problemas por propiedades, violencia, ¿sí? Violencia y constituciones, reformas constitucionales. Esa ha sido nuestra historia. Mejor dicho, muchachos, este es el cierre. Hay que leer porque ahora no hay ni resumen en inteligencia artificial que nos dé esa capacidad crítica y analítica que solo los humanos y formados tenemos. Entonces, muy Correcto. buena recomendación. Y David, invitadísimo siempre. Yo sé que este proyecto mío va a crecer mucho porque tenemos una buena causa, aportar a la buena política, a las buenas instituciones, a los buenos líderes como tema transversal. Y aquí las puertas a este canal, a mis cursos, siempre estarán abiertas para usted. A usted le gusta hablar y le gusta enseñar, entonces aquí encontró una aliada. No, Mariana, muchas gracias y te deseo, verdad, muchos éxitos en tus proyectos y seguramente la vas a romper, como decimos. Muchas gracias, David. Feliz tarde. Bueno, feliz Hasta tarde. luego. Chao.